Muchísimas gracias por la presentación. Y por supuesto a Osvaldo y Mario por la organización y por la colaboración en la difusión. Y bueno, y sin duda, digamos, estos espacios, desde mi punto de vista, son extremadamente valiosos para el crecimiento de nuestra profesión, o sea, tanto en el ámbito del entrenamiento, la educación física, como la kinesiología. Así que agradecido, y siempre es un placer poder compartir y poder estar aportando desde lo poco o mucho que podamos llegar a tener para compartir. Cuando ustedes me digan, si me dan el ok, ya, Diego. Sí, no, solamente agradecer la invitación y bueno, la idea de hoy es tratar de compartir un poco la perspectiva que nosotros tenemos del uso de los dispositivos inerciales, tanto como en el entrenamiento como en la rehabilitación. Y bueno, la idea es a partir de lo que nosotros, de nuestra experiencia que tenemos y de la forma en que vemos distintos aspectos, es compartirles y bueno, nada, eso. Así que cualquier duda al final podemos hacer un debate y sacarnos, hacer un intercambio de opiniones y demás. ¿Sí? Excelente, Diego. Muy bien. Voy a compartir la pantalla, así ya vamos comenzando. Un poco, como decía Diego, la intención de la charla cuando Conrad nos invitó a participar tiene que ver con eso, justamente poder dar una perspectiva acerca de lo que es la utilización de los dispositivos inerciales, tanto en lo que es en el ámbito de la rehabilitación como en el ámbito del entrenamiento. Un poco los objetivos o la dinámica que propusimos para el encuentro es, en primera instancia, poder hacer una aproximación y una actualización hacia lo que es el entrenamiento con características excéntricas, es decir, no podemos hablar de la utilización de dispositivos inerciales o lo que es la sobrecarga excéntrica sin antes medianamente conocer lo que es el entrenamiento con características excéntricas y brindar una perspectiva actualizada en torno a ellos, en torno a los diferentes métodos de aplicación y, por supuesto, luego entrarnos en los distintos dispositivos inerciales y las posibilidades prácticas que podemos llegar a tener, como decíamos, tanto en el ámbito del entrenamiento como en el ámbito de la rehabilitación. Por eso es que, en relación al primer punto, en relación a lo que es el entrenamiento con características excéntricas, vamos a tratar de mínimamente ahondar en respecto a estas preguntas, o poder dar respuesta a estas preguntas. Es decir, si realmente dentro de lo que es el ámbito del entrenamiento o de la rehabilitación conocemos el riesgo-beneficio de su inclusión dentro de los programas, porque, bueno, ya de hace un tiempo esta parte es que conocemos quizás más los beneficios que los riesgos de la utilización de ejercicios con características excéntricas o del entrenamiento con características excéntricas, pero muchas veces no contemplamos el potencial riesgo de su inclusión en los programas de entrenamiento o rehabilitación. Entender qué nos aportan desde el punto de vista funcional, ¿sí? Y a partir de allí su utilidad práctica en distintas poblaciones, para luego, por supuesto, poder tener presente distintas consideraciones prácticas, que es nuestro objetivo, digamos, del encuentro, fundamentalmente poder brindar herramientas prácticas que nos sirvan, sea en el campo que nos toque desarrollar o nos toque trabajar. Entonces, respecto a la primera pregunta, respecto a los riesgos de la inclusión de ejercicios o de entrenamiento o de metodologías con características excéntricas, vamos a hablar de potenciales riesgos. Siempre vamos a tener en cuenta la palabra potencial, digamos, en donde no hay riesgos absolutos, sino que son riesgos relativos, y ya vamos a ver por qué son riesgos relativos, pero que fundamentalmente dentro de ellos podemos encontrar lo que es el daño muscular inducido por el ejercicio, EIMD por sus siglas en inglés, que se sabe bien que la utilización de ejercicios con características excéntricas o métodos de entrenamientos excéntricos suponen un mayor daño o mayor disrupción a nivel miofibrilar y fundamentalmente digamos, con mayor susceptibilidad en fibras de contracción rápida. Y ese daño muscular, por supuesto que es relativo en relación al
a la persona, a la historia motriz de la persona, el tipo de entrenamiento que venía realizando, la tipología muscular en donde se aplica el ejercicio, pero sí lo que se sabe es que hay pruebas histológicas que indican una mayor disrupción de la membrana, o mayor disrupción a nivel miofibrilar tras la utilización de ejercicios con características excéntricas. Este daño muscular también puede venir relacionado a lo que es el dolor muscular de aparición tardía, el famoso DOMS, por sus siglas en inglés, que tiende a tener su aparición hacia las 48-72 horas. Es una situación de hiperalgesia mecánica que se manifiesta con inflamación, rigidez, pérdida de la función proprioceptiva o disminución de la función proprioceptiva, es el famoso me duele todo, que no es un detalle menor y que generalmente se produce en aquellas personas que no están adaptadas o que no tienen un cierto nivel de entrenamiento o de adaptación previa a ejercicios de tipo tradicional. Entonces, son dos aspectos que constituyen potenciales riesgos a considerar, fundamentalmente porque pueden llegar a provocar una alteración dentro de lo que es la función muscular, ¿sí? Que se va a caracterizar por pérdida de la fuerza, una limitación en lo que es el rango de movimiento, esta disminución en la función proprioceptiva, que si lo vemos desde el punto de vista de la rehabilitación puede que no sea un objetivo, o por supuesto ni mucho menos, si digamos, estamos en una perspectiva de rehabilitación, no tenemos como fin que haya una alteración de la función, sino todo lo contrario. Y es por eso la importancia de considerar estos potenciales riesgos, y si estamos dentro del plano del entrenamiento o del entrenamiento y del entrenamiento deportivo, esto nos puede llegar a ocasionar una pérdida del rendimiento, una pérdida de la performance desde el punto de vista deportivo, incrementando también lo que sería el riesgo de lesiones musculares, lesiones tendinosas y articulares. Por lo tanto, es muy importante considerar estos aspectos dentro del plano de rehabilitación y dentro del plano del entrenamiento, y sobre todo considerarlo dentro de lo que es el calendario deportivo, la proximidad de competencias o de entrenamiento. Y en el plano de la salud en general, uno de los potenciales riesgos que también podemos considerar es la rhabdomiolisis, una situación quizás por muchos desconocidas, ¿sí? Pero que es más común de lo que se cree. La rhabdomiolisis no es otra cosa que una degeneración del músculo esquelético, que se produce por un exceso de ejercicio físico en una persona o un sujeto que no está acostumbrado o que no tiene las adaptaciones a nivel muscular o tendinosas previas, y que se somete, digamos, a un programa de entrenamiento por encima del umbral de tolerancia. Esta rhabdomiolisis generalmente va asociada o es mayor cuando va asociado a un grado de estrés, un grado de deshidratación, o un grado de estrés alto por el calor. Entonces, estos riesgos, digamos, tanto lo que es el daño muscular inducido por el ejercicio, como el dolor muscular de aparición tardía, la pérdida de la función o de la alteración de la función muscular, son aspectos que debemos considerar, pero siempre teniendo en cuenta que son potenciales riesgos. Y son potenciales fundamentalmente cuando no se contemplan los principios básicos ligados a lo que es la individualización del entrenamiento, los principios básicos de la especificidad, ¿sí? A qué persona voy a aplicarle un programa de entrenamiento excéntrico, en qué momento de su semana competitiva, en qué momento de su rehabilitación, cuando no contemplamos los principios básicos de la progresión o una adaptación previa de entrenamientos de tipo tradicionales o los isotónicos tradicionales. Por lo tanto, hay un gran boom, digamos, por la inclusión del entrenamiento con características excéntricas, por el rol protector o por el rol preventivo que genera, ¿sí? Pero nos parece importante poder considerar o tener presentes los potenciales riesgos de los mismos para, a partir de allí, facilitar su inclusión o generar una inclusión que esté justificada desde la especificidad, desde los criterios básicos de progresión y la individualización del entrenamiento o la rehabilitación. Por supuesto, como tenemos potenciales riesgos, sabemos muy bien que tiene muy buenos beneficios la utilización de ejercicios con características excéntricas, y podemos mencionar dos grandes grupos: aquellos beneficios generales que derivan del entrenamiento de la fuerza, ¿sí? Como tal,
y beneficios específicos que deriven de la utilización de excéntricos. Dentro de los beneficios generales se pueden mencionar aquellos ligados a lo que tienen que ver a la función muscular, fundamentalmente los ligados a la mejora de la fuerza, la mejora de la masa muscular, la mejora de la performance deportiva, ¿sí? Esa performance deportiva que va asociada a las adaptaciones neurales que produce. Se sabe que los ejercicios con características excéntricas tienen un mayor reclutamiento de fibras musculares de contracción rápida o las unidades motoras de alto umbral, y eso genera buenas adaptaciones en cuanto al plano muscular y la performance deportiva. Y parámetros ligados a lo que es la salud, que se desprenden fundamentalmente del entrenamiento en general, pero que se desprenden de la mejora de la masa muscular y la composición corporal, ligadas también a una mejora en el perfil lipídico, mejor el perfil lipídico en sangre, una mejor oxidación a nivel de grasas, pero que son parámetros ligados fundamentalmente al entrenamiento y a la mejora de la masa muscular como tal, que también lo podemos encontrar con entrenamientos de tipo tradicionales o isotónicos tradicionales. Estos serían los beneficios generales que podemos encontrar dentro de lo que es la inclusión de ejercicios con características excéntricas, pero también se pueden desprender beneficios o adaptaciones específicas, ¿sí? Las cuales las podemos encontrar tras la aplicación de un cierto programa sistemático y mantenido a lo largo del tiempo, es decir, adaptaciones que se van a producir luego de un programa mantenido a lo largo de algunas semanas y no por la inclusión de manera aleatoria o de manera azarosa en algún día y que no se mantenga en el tiempo. Dentro de estas adaptaciones específicas, bueno, vamos a mencionar, como decíamos recién, las mejorías en la fuerza y las adaptaciones neurales que produce, fundamentalmente ligado a lo que es la mejora de el reclutamiento de fibras de alto umbral. Una mayor hipertrofia distal respecto a los entrenamientos de tipo tradicional o los isotónicos tradicionales, ¿sí? Que va asociada a una mejoría en la longitud del fascículo. Se sabe que los ejercicios con características excéntricas, de alguna manera, lo que genera es una hipertrofia de tipo funcional. ¿Por qué? Porque van generando un añadido de sarcómeros en serie, distinto a la hipertrofia que se produce con ejercicios de tipo tradicionales, donde la sarcomerización se produce en paralelo. En cambio, con los ejercicios con características excéntricas, la sarcomerización se produce de manera seriada, lo que aumenta la longitud del fascículo, se producen los cambios en el ángulo de penetración y mejora la relación entre la longitud y la tensión del grupo muscular al cual se aplica el ejercicio de tipo excéntrico. Entonces esta mayor activación de células satélites a nivel distal del vientre muscular, más el aumento de la longitud del fascículo, es lo que le otorga el rol protector o el factor protector, y es el que tiene un especial interés dentro de lo que es la prevención de lesiones, y sobre todo la prevención de lesiones musculares, sobre todo de aquellos músculos cuyo mecanismo lesional típico es en una situación de una palanca larga o donde tienen que generar tensión o un mecanismo de desaceleración en una palanca larga, como suele suceder en el isquiotibial, en el recto, en el aductor, en donde se producen acciones generalmente excéntricas o cuasi isométricas según algunos autores, pero que fundamentalmente dependen, digamos, de la longitud del fascículo como tal. Entonces este es uno de los aspectos más interesantes a tener en cuenta. Por supuesto que dentro de las adaptaciones específicas vamos a tener la mejora en rendimiento deportivo, un poco por las adaptaciones neurales que produce, pero también por algunas adaptaciones moleculares que generan en algunas proteínas estructurales de membranas, como lo es la titina. La titina es una proteína estructural de membrana que le otorga el stiffness a nivel de lo que es la unidad miotendinosa. El stiffness sería como la rigidez de la unidad miotendinosa, que mejora el aprovechamiento y la liberación de energía elástica, y como tal mejoraría lo que es el ciclo estiramiento-cortamiento. Entonces nosotros sabemos que el ciclo estiramiento-cortamiento se involucra en la mayoría de las acciones deportivas, ¿sí? En gestos de saltabilidad, en gestos de cambio de dirección, de desaceleraciones y aceleraciones. Por lo tanto, mejorar el ciclo estiramiento-cortamiento a partir de cambios en las proteínas de membrana, o como consecuencia de los programas de ejercicios excéntricos, mejorarían
el rendimiento deportivo. Ya vamos a adentrarnos sobre ese tema. Y esta última adaptación, que quizás es la más característica o la más significativa del entrenamiento con características excéntricas, es el repeat boat effect, o el efecto del ejercicio repetido, que es una especie de, digamos, en donde se sabe que aquellos deportistas o aquellas personas que generan un programa o que se someten a un programa de ejercicios con características excéntricas, disminuyen los marcadores de daño muscular a nivel sanguíneo post competencia. ¿Sí? Hay algunos estudios, algunos trabajos de investigación en donde han evaluado los niveles de daño muscular post competencia en deportistas que se sometieron a un programa de entrenamiento excéntrico versus deportistas que no lo hicieron, y los niveles de daño muscular eran menores a aquellos que habían tenido un programa de tipo excéntrico o ejercicios de fuerza con características excéntricas. Entonces es como un efecto vacuna que, como decimos, disminuye los niveles de daño a nivel muscular y como tal mejorarían o optimizarían los tiempos de recuperación. Entonces, de alguna manera, este repeat boat effect explica por qué un programa debería tener una cierta sistematicidad y debería mantenerse a lo largo del tiempo, y no debería ser una cuestión media aleatoria en donde una semana se me ocurre dar un ejercicio excéntrico y la otra semana ya no lo hago, sino que necesitamos una cierta sistematicidad y ser algo metódicos en la programación para poder cumplir o para poder llegar a generar este efecto del ejercicio repetido. Entonces, a modo de ir sintetizando este primer punto, ¿sí? Creemos que es importante poder conocer los beneficios que justifican la inclusión de los ejercicios con características excéntricas dentro de los programas de entrenamiento, dentro de los programas de rehabilitación, pero no sin antes considerar los riesgos o bien al menos tener una mínima evaluación del paciente, del deportista, conocer su historia motriz previa, conocer si ha realizado deporte o no lo ha realizado, si tiene algún tipo de experiencia en el entrenamiento de la fuerza o no lo tiene. Son todos aspectos que nos parece importante que debemos considerar antes de utilizar ejercicios con características excéntricas, y si lo vamos a hacer, considerar los criterios básicos de la programación, de la individualidad y la especificidad como tal. Ahora bien, en el segundo punto nos interesaba saber qué nos aportaba desde el punto de vista funcional, a grandes rasgos, sobre todo lo que es el entrenamiento excéntrico. Y sabemos bien que nos va a traer beneficios en estos tres grandes puntos, entre otros, ¿no? Pero en estas tres grandes áreas, fundamentalmente ligado a lo que es la hipertrofia, ¿sí? Porque sabemos que mejoran lo que es la señal anabólica y la activación de células satélites. Las células satélites son células musculares que están indiferenciadas, en realidad, están indiferenciadas y que reaccionan frente al estímulo mecánico. Entonces, los ejercicios con características excéntricas, una de las principales adaptaciones que produce tiene que ver la activación de células satélites, sobre todo a nivel distal, mejorando lo que es la señal anabólica, mejorando lo que es el área de sección cruzada, ¿sí? en torno a lo que es la hipertrofia, con un mayor reclutamiento de unidades motoras, que es el que ese reclutamiento de unidades motoras va a mejorar la producción de fuerza, también porque mejora el stiffness, como le decía, y porque tiende a un mayor reclutamiento de fibras de contracción rápida. A partir de ese mayor reclutamiento de fibras de contracción rápida es que mejoraría la potencia, entendida la potencia como la aplicación de fuerza por unidad de tiempo, que es por demás importante en el ámbito del deporte, y sobre todo en aquellos deportes de tiempo y marca, o donde la aplicación de fuerza por unidad de tiempo garantiza el rendimiento, como sucede en la mayoría de los deportes colectivos, ¿sí? Entonces, dentro de los aportes desde el punto de vista funcional, tenemos que considerar estos tres primeros puntos, es decir, fundamentalmente la hipertrofia, pero sobre todo la mejoría en torno a lo que es la fuerza y la potencia como tal. Esto en general en torno a el entrenamiento con características excéntricas, no solo con la utilización de dispositivos inerciales. Ahora bien, ¿qué métodos de aplicación tenemos para el entrenamiento excéntrico?
Yo no me en este sentido no nos centramos en un autor en particular, puesto que esto puede diferir entre varios autores, pero para eso preferimos basarnos en artículos de revisión, y a grandes rasgos podemos encontrar estos 4 métodos de aplicación para entrenamiento excéntrico, en donde los dispositivos inerciales serían una estrategia más o una forma más de generar sobrecarga excéntrica, frente a otras posibilidades de las cuales también podemos valernos o también podemos contar dentro de nuestra caja de herramientas para poder utilizarlos. Entre ellos podemos tener los acentuados por la carga, ¿sí? que son aquellos entrenamientos en donde en general se utiliza una carga excéntrica, una carga para la fase excéntrica más alta de la posible movilizar en la fase concéntrica. Ya vamos a adentrarnos un poquito o vamos a profundizar un poco más sobre eso. Los acentuados por el tiempo, en donde ralentizan o enfatizan el tiempo empleado en la fase excéntrica, y la pliometría, ¿sí? o la saltabilidad, que no es exclusivamente excéntrica, pero que se acepta para lo que es el entrenamiento con características excéntricas. Entonces, dentro de los métodos de aplicación de acentuados por la carga, o los excéntricos acentuados por la carga, no vamos a ahondar mucho, puesto que su aplicación no es muy válida para muchas poblaciones, puesto que supone un rigor técnico muy alto por el riesgo lesional que acarrea. Recordemos que básicamente significa o implica emplear cargas más altas durante la fase excéntrica a las susceptibles de movilizar durante la fase concéntrica. O bien también se puede emplear una sobrecarga externa para la fase excéntrica y liberar esa carga para la fase concéntrica. Por ejemplo, utilizo una mancuerna al momento de hacer una sentadilla para hacer la fase excéntrica, suelto la mancuerna y realizo la fase concéntrica sin una carga. Pero está claro que eso no va a producir el mismo nivel de adaptación que emplear una carga excéntrica como tal. Nosotros sabemos que estos acentuados por la carga generan un aumento o una mejoría dentro de lo que es la performance deportiva, porque supone buenos cambios neurales y buenas adaptaciones dentro de lo que es el ciclo de estiramiento-cortamiento. Genera un gran nivel de hipertrofia, producto de la tensión mecánica que genera, ¿sí? Pero como decía recién, supone un gran nivel, un gran rigor desde el punto de vista técnico por el riesgo lesional que genera. Lo que se sabe es que cuando los descensos se realizan de manera veloz, se mejora mucho la fase concéntrica como tal. Luego, otra metodología que podremos emplear, y quizás es la que más se utiliza en el ámbito del entrenamiento o en el ámbito del gimnasio como tal, es el acentuado por el tiempo, ¿sí? En donde se alterarían los parámetros de tiempo para la fase concéntrica, generalmente entre 3 a 5 segundos. ¿Sí? También supone un gran nivel de hipertrofia, producto de la tensión mecánica. Recordemos que dentro de lo que es la hipertrofia tenemos 3 grandes disparadores. Por un lado, lo que es la tensión mecánica, ¿sí? Que este es un gran disparador, es el tiempo bajo tensión que genera la fase excéntrica mayor a entre 3 y 5 segundos, es muy alta, por lo tanto es uno de los mayores disparadores de hipertrofia, junto con lo que es el daño muscular y el estrés metabólico. En este caso, los acentuados por el tiempo suponen un buen nivel de tensión mecánica y un buen nivel de daño muscular, por lo tanto generan un buen nivel de hipertrofia o ganancias en torno a lo que es la hipertrofia, pero van en detrimento de la performance deportiva, teniendo en cuenta de que sobre todo, digamos, en aquellos deportes en donde la aplicación de fuerza, como les decía, por unidad de tiempo es importante, va en detrimento de la performance deportiva. Por lo tanto, hay que tener en cuenta el calendario anual para su inclusión dentro de los programas de entrenamiento y rehabilitación. También hay que saber que debemos disminuir la carga absoluta para cualquier ejercicio, puesto que el hecho de enfatizar la fase excéntrica aumenta mucho la percepción del esfuerzo y como tal, frente a la misma carga no voy a poder completar el mismo volumen de entrenamiento, entendido como la cantidad de series y repeticiones. La pliometría, que como les decía no es exclusivamente excéntrica, pero sí se acepta para el entrenamiento, para la mejora de lo que es el ciclo de estiramiento-cortamiento, para la mejoría de lo que son los movimientos balísticos. Por supuesto que como es un gesto que está muy vinculado al deporte, va a mejorar el rendimiento deportivo, su entrenamiento tiende a mejorar el rendimiento deportivo, sobre todo en aquellas tareas que involucran cambios de dirección,
velocidad, aceleración y la fuerza muscular. Hay muy buenos resultados con entrenamientos solo de saltabilidad en torno a lo que es la mejoría de la fuerza y pruebas funcionales vinculadas a lo que es el rendimiento. Y también lo que tenemos que saber es que puede manipularse el grado de énfasis de la fase excéntrica, es decir, no es lo mismo hacer un salto al cajón, ¿sí?, en donde la fase excéntrica está casi disminuida, que hacer un salto con contramovimiento y volver a aterrizar en el suelo. La fase excéntrica o el estrés mecánico de la fase excéntrica es totalmente distinto y puede manipularse, y de hecho debemos hacerlo según el nivel de experiencia de nuestro entrenado, de nuestro paciente, y según sobre todo el nivel de fuerza. Se sabe que para aquellas personas que tienen un nivel de fuerza relativa por debajo de su propio peso corporal, evaluado a través de, por ejemplo, una repetición máxima en sentadilla, no debieran emplearse ejercicios como drop jump o saltos con caída, y ese tipo de saltos en donde el énfasis excéntrico es muy alto, ese tipo de salto donde el énfasis excéntrico es muy alto y sobre todo el estrés mecánico que supone es muy alto, debe reservarse pura y exclusivamente para aquellas personas que tienen un nivel de fuerza relativa por encima de 1,5 veces su propio peso corporal o 2 veces su propio peso corporal. Por lo tanto, me parece importante poder mencionar eso y que tengamos en cuenta dentro de nuestra caja de herramientas la posibilidad de emplear saltos para la mejora de la fuerza y para el entrenamiento con características excéntricas, pero considerar al menos esas variables como tal para la programación de ejercicios. Y por último, los dispositivos inerciales, ¿sí?, que bueno, han tenido su auge en este último tiempo, o que dentro de lo que es el ámbito del entrenamiento, el ámbito de rehabilitación, han tenido un mayor desarrollo, pero lo que sabemos es que tienen un buen tiempo ya y que tienen sus inicios en los estudios realizados con astronautas, en donde preocupados por las pérdidas de la capacidad funcional, sobre todo pérdidas de fuerza, pérdidas de masa muscular tras la realización de sus viajes, tendieron a utilizar este tipo de dispositivos independientes de la gravedad con buenos resultados en torno a lo que es con buenos resultados en torno a lo que son ganancias de masa muscular, fuerza, inclusive y niveles de potencia. Que se sabe, digamos, estos dispositivos están conectados a una correa, esa correa está conectada a un eje que tiene un volante de inercia, ¿sí?, y cuando se genera la fase concéntrica, esa correa hace girar el volante de inercia para luego una especie de yo-yo, para quienes no conocen estos dispositivos, generan la fase excéntrica enrollándose de nuevo sobre su eje, permitiendo de alguna manera alcanzar niveles de fuerza, sobre todo de sobrecarga excéntrica, de similar carga a la fase concéntrica, algo que no se puede alcanzar, o que es muy diferente respecto a los ejercicios de tipo tradicionales o los isotónicos tradicionales, en donde se puede manipular la fase concéntrica. Por ejemplo, uno puede realizar una fase concéntrica a muy alta velocidad, frenar y realizar la fase excéntrica a una velocidad mucho más baja. En este caso, si yo realizo una fase concéntrica a muy alta velocidad, la fase excéntrica va a ser igual o muy similar a la velocidad alcanzada durante la fase concéntrica. Por lo tanto, este nivel de sobrecarga excéntrica es muy interesante, y es lo que tiende a producir muy buenas adaptaciones en el plano de la fuerza y en el plano de la rehabilitación. Los inerciales como tal, se sabe que tienden a mejorar la hipertrofia, tienden a mejorar la fuerza, la potencia, respecto a ejercicios de tipo tradicionales. Esto según algunos artículos de revisión, particularmente este artículo de revisión de Maroto Izquierdo en el 2017, establece que mejores ganancias en torno a lo que es hipertrofia, mejores ganancias en torno a lo que es fuerza y potencia respecto a ejercicios tradicionales, pero hay otros autores o otros artículos de revisión que establecen lo contrario. Generalmente están asociados al plano de lo que es la rehabilitación y el deporte. Ya Diego va a ahondar bien dentro de lo que es el plano de la rehabilitación. Yo dentro
ya en próximas diapositivas vamos a ahondar un poco más en el plano del deporte, pero me parece especialmente interesante poder mencionar que la inclusión de dispositivos inerciales en el ámbito de la rehabilitación no solamente va hacia lo que sería lo músculo-tendinoso, sino también puede emplearse en caso, por ejemplo, de pacientes postoperatorios o con un cierto nivel de déficit de fuerza, post-lesión, cualquiera sea la lesión, en donde el aprendizaje en donde el aprendizaje motor de gestos que impliquen la absorción y liberación de energía es importante. Es decir, si nosotros tenemos un paciente que está en un proceso de rehabilitación después de una lesión con un cierto nivel de déficit de fuerza o que está con algún grado de debilidad muscular, la inclusión de dispositivos inerciales resulta particularmente útil para construir ese aprendizaje motor y construir esa absorción y liberación de energía, que es particularmente interesante de rehabilitar, sobre todo cuando queremos que ese deportista vuelva a practicar su deporte, y que no lo podremos realizar, por ejemplo, con acciones de cambio de dirección o acciones de saltabilidad, donde el estrés mecánico es mucho más alto. Entonces los dispositivos inerciales dentro de lo que es el ámbito de la rehabilitación, no solamente desde el punto de vista de la rehabilitación musculotendinosa, sino también dentro de aquellas personas que están con algún grado o algún déficit de fuerza, constituye una gran herramienta para ir mejorando esa transición entre la fase excéntrica y la posterior concéntrica, o lo que sería la desaceleración para la posterior aceleración. Entonces nos permitiría mejorar la fuerza, mejorar la potencia, mejorar en un grado la hipertrofia, y también constituir en algún punto un aprendizaje motor dentro de lo que es esa transición entre lo excéntrico y lo concéntrico. En general requiere bajos volúmenes, pero siempre la intención de velocidad tiene que ser a la mejor posible, la máxima posible, y tiene una muy buena aplicación en múltiples poblaciones. Respecto a ese primer punto, como les decía, respecto a lo que es la hipertrofia, la mejoría de la fuerza y la potencia, Maroto Izquierdo encontraba que era mejor respecto a ejercicios tradicionales, pero otros artículos de revisión, como este de Vicent Bordas del 2017, en donde valoraron siete trabajos de muy buena calidad metodológica, encontraron que no había cambios significativos o diferencias significativas entre entrenamiento de tipo tradicional versus entrenamientos con dispositivos inerciales. Por lo que en algún punto me parece importante llamar a la reflexión que no tiene mucho sentido contrastar estos dos métodos o contrastar estas dos formas de trabajo, sino de tener en cuenta los beneficios de los cuales nos podemos valer de uno u otro método para justificar su utilización dentro de nuestros programas de entrenamiento o dentro de nuestro programa de rehabilitación. Es decir, podemos utilizar los dispositivos inerciales para encontrar beneficios en torno a lo que es la sobrecarga excéntrica y todos los beneficios y todas las adaptaciones específicas que recién mencionábamos, y podemos emplear ejercicios isotónicos con otro fin o con otro interés o con otro objetivo. Pero no tiene mucho sentido contrastar ambos métodos, sino que pueden coexistir dentro del mismo programa de entrenamiento, y todavía no hay claridad acerca de la supremacía de uno sobre otro respecto a las ganancias o las mejorías de funciones. Todo depende de en qué sujeto, en qué persona, en qué paciente se aplica, por qué, el nivel de adaptación previa que tiene a entrenamientos con características excéntricas, el nivel de experiencia motriz, y todo un sinnúmero o un listado que podríamos enumerar de por qué utilizaríamos una u otra forma. Yo creo que tenemos que englobarlo dentro de nuestra caja de herramientas y utilizarlos como tal según el objetivo que tengamos. Cuando avanzando un poquito en torno a lo que son las posibilidades prácticas, ¿sí? Vamos a ir enumerando distintas posibilidades prácticas, fundamentalmente según los dispositivos. Según los dispositivos podemos tener la polea cónica inercial, ¿sí? Que presenta algunas ventajas y desventajas, o algunos puntos a favor y otros puntos en contra, si se quiere. Vamos a ir ahondando en cada dispositivo, en los principales dispositivos inerciales que podemos encontrar en el mercado, y fundamentalmente que Evolution comercializa. A favor, la polea cónica inercial, tenemos que son, digamos, dentro de todos los dispositivos inerciales, son económicas, que son sumamente versátiles, es decir, que a través de
del cono o de esta polea cónica, podemos realizar una gran cantidad de ejercicios multiplanares, y no solamente ejercicios y que además pueden tener adaptación a otro tipo de ejercicios, otro tipo de dispositivos. Son simples de usar y algunas son transportables, es decir, que lo podemos tener en el ámbito de la rehabilitación, por ejemplo, lo podemos tener en un consultorio, pero también en el ámbito de entrenamiento la podemos tener en el campo. Y nos brindan un adecuado control de carga o distintas posibilidades de controlar la carga a partir de la manipulación de la inercia, ¿sí? A partir de manipulación de la inercia. En contra es que no hay muchas investigaciones, ¿sí? O hay pocas investigaciones en general que utilicen este dispositivo. Ya vamos a hablar de algunas investigaciones en torno a esto, pero todavía les falta desarrollo como tal para poder saber en qué carga resulta efectiva, qué tipo de ejercicios resultan más efectivos que otros, entre otras variables que podríamos considerar que sí se mencionan en otro tipo de dispositivos. En torno a lo que es la leg press o la camisa americana, ¿sí? Podemos encontrar a favor, esta sí ha tenido un muy buen desarrollo desde el punto de vista de la evidencia, ¿sí? Vamos a encontrar, por supuesto, que mejora lo que es el área de sección cruzada o la hipertrofia fundamentalmente del cuádriceps, mejora lo que es, por supuesto, la fuerza excéntrica de este grupo muscular, ha resultado ser efectiva en el tratamiento de tendinopatías patelares, mejora la actividad de la vida diaria y sobre todo en los niveles de funcionalidad en pacientes con ACV posterior a 12 semanas, ya vamos a ahondar un poquito en eso. Mejora la prevención de tendinopatías rotulianas en atletas de riesgo, sobre todo en atletas o deportistas como basquetbolistas y voleibolistas, según Wall en el 2015. Como contra podremos tener que tiene poca similitud con acciones o gestos deportivos, ¿sí? Y en general que tiene una sola posibilidad de ejercicio con escasa variante, es decir, quizás pueda subir con las dos piernas y bajar con las dos piernas, pueda subir con una pierna y bajar con una, subir con las dos o bajar con una, e ir manipulando de esa manera la carga, pero en general tiene una sola posibilidad de ejercicio como tal, que tiene que ver la extensión. No por eso resulta ser menos funcional, porque como vemos, ha resultado ser funcional en múltiples poblaciones. En tanto que la leg curl, o la camisa para isquiotibial inercial, ¿sí? Esta ha tenido un muy buen también desarrollo, sobre todo en el ámbito de la prevención y la protección de lesiones, ¿sí? Se encontró, por ejemplo, entre otros estudios, que 10 semanas de utilización de este dispositivo en pretemporada disminuyó la lesión muscular de isquiotibial y sobre todo disminuyó el número de días de ausencia por lesión en un grupo muscular que en el plano del deporte colectivo, sobre todo el fútbol, es casi una pandemia. Y lo que se sabe es que mejora lo que es el reclutamiento de unidades motoras, sobre todo del bíceps femoral, de la porción larga y la porción corta, y del semitendinoso, por lo tanto es un aspecto a considerar dentro de lo que es la rehabilitación, si nos toca una rehabilitación de un isquiotibial, por ejemplo, y donde la lesión se encuentra a nivel del semimembranoso, quizás no sea la principal máquina o el principal dispositivo a utilizar, sino que tendríamos que utilizar otro dispositivo. Ahora, si la lesión se encuentra a nivel del bíceps femoral o semitendinoso, quizás sea muy aplicable o muy útil. Por último, la Zozo, la máquina Zozo, que quizás es la más conocida por todos, ¿sí? Por supuesto que tiene a favor la mejora de la fuerza de empuje, ¿sí? El empuje vertical, y como tal ha mostrado tener un correlato positivo en lo que es la mejora del salto vertical, como así también la mejora en lo que es la habilidad del cambio de dirección, la velocidad lineal y los saltos reactivos. Mejora lo que es el área de sección cruzada regional, sobre todo en el cuádriceps, en tan solo 4 semanas, por lo tanto tiene muy buenos puntos a favor. Los puntos en contra que podremos encontrar es que la mayoría de los ejercicios que podemos llegar a utilizar se realizan en el plano sagital, algunos escasos en el plano frontal, como podría ser la realización, por ejemplo, de una estocada lateral y algún que otro ejercicio más, pero la mayoría de los ejercicios se realizan en el plano sagital, con solo patrones de empuje con un vector vertical, fundamentalmente. Según el objetivo que tengamos, ¿sí? Las posibilidades prácticas respecto a los dispositivos inerciales
ha resultado tener un potencial moderado, tanto para lo que es la mejoría de la hipertrofia, como la mejora de la fuerza y la mejora de la potencia, como les decía, la potencia entendida como la aplicación de fuerza por unidad de tiempo, mientras que comparado con otros tipos de excéntricos o los distintos métodos de entrenamiento excéntrico, como lo es el acentuado por la carga, el acentuado por el tiempo, los pliométricos, es el que presenta como una gama intermedia y que podría ayudarnos a conseguir ganancias en estos tres términos, estas tres capacidades desde el punto de vista funcional, digamos, la hipertrofia, la fuerza, la potencia, en donde vemos, por ejemplo, que los acentuados por el tiempo, que es otra metodología que podríamos emplear, supone un potencial bajo a moderado en torno a lo que es hipertrofia, pero un bajo potencial para la ganancia de fuerza o para la ganancia de potencia. Los acentuados por la carga podrían ser muy útiles para la ganancia de la fuerza y la ganancia de potencia, pero recordemos que desde el punto de vista lesional o el rigor técnico, el riesgo lesional que suponía era muy alto, por lo tanto los dispositivos inerciales constituyen como una variable muy útil, muy útil y muy provechosa a utilizar en múltiples poblaciones con y sin experiencia en el entrenamiento de la fuerza. Según el nivel de fuerza, el método excéntrico, el método o el tipo de entrenamiento excéntrico sugerido para aquellos que son principiantes, ¿sí? Es decir, se consideran principiantes cuando tienen bajos niveles de fuerza o que tienen un nivel de fuerza relativa respecto a sentadilla por debajo de su propio peso corporal. El método excéntrico sugerido tiende a ser los inerciales, ¿sí? Tanto en principiantes como intermedios. Este artículo de revisión no lo menciona en avanzados o en personas avanzados, pero los dispositivos inerciales han demostrado ser eficaces también en personas con buenos niveles de fuerza, mientras que para personas principiantes, si tendría que emplear otro método de tipo excéntrico, podríamos valernos de los acentuados por el tiempo o los pliométricos de baja carga, o donde el énfasis excéntrico es muy bajo, o donde el rigor, el estrés mecánico es bajo, como puede llegar a ser un salto de cajón o apenas algún salto reactivo que sea tobillo dependiente o donde no haya tanta participación del ciclo estiramiento-cortamiento. En deportistas o en personas con niveles de fuerza intermedios que estén cercanos a su propio peso corporal, los inerciales son efectivos, podrían empezar a utilizarse recién en estas personas aquellos excéntricos acentuados por la carga, pero con características submáximas y gestos pliométricos de mayor rigor o de mayor dificultad, como pueden ser saltos horizontales o saltos con contramovimiento. Y recién en personas avanzadas que tengan más de una fuerza relativa mayor a 2 veces su propio peso corporal en sentadilla, recién ahí empezar a emplear acentuados por la carga con características máximas o características supramáximas, y recién ahí emplear ejercicios pliométricos con caídas, como por ejemplo los clásicos drop jump, que a mi entender se utilizan en personas con niveles de fuerza muy bajos, y lo que hace que aumente lo que es el estrés mecánico, aumente el tiempo de contacto con el suelo, y de alguna manera no tienden a mejorar lo que es el ciclo estiramiento-cortamiento, sino por el contrario tienden a enlentecerlo, tienden a empeorarlo. Por lo tanto, son aspectos que son importantes, digamos, a considerar y construir dentro de nuestra caja de herramientas una escalera en la cual vayamos progresando, sea con deportistas o sea con nuestros pacientes respecto a la utilización de este tipo de metodologías. Según el calendario deportivo, si estamos fuera de la temporada, los excéntricos a utilizar tendrían que ver con aquellos que enfatizan el tiempo bajo tensión o donde enlentecen lo que sería la fase excéntrica. Si estamos fuera de la temporada, podríamos emplear inerciales tranquilamente o acentuados por la carga, pero en pretemporada como en temporada, emplear tanto inerciales como acentuados por la carga o ejercicios pliométricos, y cuando finaliza la temporada quizás no hace falta poner tanto énfasis en lo que es en el entrenamiento con características excéntricas, pero sí durante la pretemporada y la temporada deportiva.
Ahora bien, respecto a la dosificación, acá vamos a encontrar algunas limitaciones en torno a lo que son los dispositivos inerciales, puesto que la mayoría de los protocolos, la mayoría de los estudios o los artículos de investigación utilizaron el mismo programa, un programa de 4 series de 7 repeticiones, en general 2 a 3 veces por semana, 1 a 2 ejercicios, y que lo mantuvieron a lo largo de 8 a 12 semanas. Por lo tanto, esta es una limitación que encontramos o que tenemos, pese a que en este último tiempo han avanzado un poco respecto a la dosis en relación a la carga y la dosis respecto a la cantidad de repeticiones, pero la gran mayoría de los trabajos de investigaciones proponen estos protocolos. Por lo tanto, no sé si esto se correlaciona con todas las poblaciones, es decir, con la población deportiva, con la población de la rehabilitación de lesiones o en el plano de la salud, pero es algo que tenemos que considerar o tener en cuenta. A grandes rasgos, si nos toca trabajar con la población deportiva, mi sugerencia tiene que ver con siempre priorizar la velocidad de ejecución por sobre la cantidad de repeticiones. Cuando la velocidad de ejecución cae, se sabe que las ganancias en términos de fuerza o potencia también caen, por lo tanto no tiene mucho sentido llegar al fallo o entrenar al fallo en personas que son deportistas, sino siempre priorizar la velocidad de ejecución. Y si tuviéramos la posibilidad de utilizar un encoder o algún transductor lineal de velocidad para monitorear la velocidad de ejecución, que esa velocidad no caiga por debajo del 15% en general. Es lo que se conoce como el entrenamiento basado en la velocidad de ejecución. En general, una densidad baja, ¿sí? Si estamos trabajando con deportistas, una densidad baja nos habla de poco tiempo de trabajo, mucho tiempo de pausa, para asegurar siempre que la velocidad se mantenga constante y a una alta velocidad. En competencia, en periodo competitivo, emplearlos 1 o 2 veces por semana con un bajo volumen, ¿sí? Y siempre cuidando el DOMS o lo que es la aparición del dolor muscular, la aparición tardía, que nos pueden alterar la función muscular y como tal nos puede ir en detrimento de lo que es la performance deportiva. En el plano de la prevención y la rehabilitación tiene un gran efecto protector a nivel miotendinoso. En general, la mayoría de los programas emplearon 30 a 40 repeticiones, entre 1 o 2 veces a la semana, y lo mantuvieron entre 6 a 12 semanas. Fíjense que hay una gran variabilidad en torno a esto, y ahí en los aspectos de las dosis nos dejan muchas dudas, más dudas que certezas, y que sobre todo emplean ejercicios analíticos como lo que es la leg press o la leg curl, y algunos pocos globales como es la sentadilla en la yo-yo. En el ámbito del fitness no hay muchos trabajos de investigación publicados, ¿sí? Sí se podrían emplear algunas metodologías del entrenamiento concurrente con dispositivos inerciales, es decir, combinar ejercicios con una orientación metabólica, una orientación estructural ligada a lo que es la mejora de la masa muscular, conjunto a la utilización de drills o de trabajos aeróbicos, ¿sí? Como un entrenamiento concurrente como tal, utilizar la percepción del esfuerzo como control de carga. Se pueden emplear 2 a 3 veces por semana, y también algunos trabajos lo proponen entre 5 o 10 semanas. Fíjense que todos son trabajos que tienden a ir hacia las 8 a 12 semanas, en donde es un tiempo mínimo en donde podemos encontrar cambios desde el punto de vista funcional o desde el punto de vista estructural. Y si nuestro objetivo desde el punto de vista del fitness o del entrenamiento o de la salud tiene que ver con la hipertrofia, la mejora de la composición corporal netamente, que ahí sí nos podemos jugar, estar cerca al fallo. No digo entrenar al fallo, pero sí cercano al fallo, que me queden 2 o 3 repeticiones por hacer. Eso se sabe que genera mayor nivel de hipertrofia, o uno de los mayores disparadores de hipertrofia. En adultos mayores, ya vamos a entrar bien en cada una de las poblaciones, pero en general los programas se emplearon 1 a 4 series por sesión, entre 8 a 12 repeticiones, y también se mantuvieron entre 6 a 12 semanas. Una problemática tiene que ver con que emplean solo 1 o 2 ejercicios, ¿sí? Generalmente sentadillas en la yo-yo, o la extensión de rodilla, o la leg press. Y en enfermedades crónicas, como por ejemplo Alzheimer o pacientes con ACV, han encontrado buenos resultados con la utilización de dispositivos inerciales, con programas también que van de 4 series entre 7 a 8 repeticiones por sesión, 2 veces a la semana, ¿sí? También entre 8 a 12 semanas, y con los mismos ejercicios. Entonces, en términos
en términos de dosificación, quizás una de las incógnitas que tenemos tiene que ver con qué carga utilizar, qué cantidad de repeticiones utilizar y sobre todo qué cantidad de ejercicios, en donde nosotros entendemos que cualquier programa de entrenamiento, cualquier programa de rehabilitación emplean más de 1 o 2 ejercicios, que son los que proponen la mayoría de los trabajos. Entonces, en ese sentido, nos deja bastante dudas, como les decía, o más dudas que certezas. No obstante, recientemente se han publicado unos trabajos que nos orientan un poco más acerca de qué dosis utilizar frente a la carga, ¿sí? Y entendiendo la carga como la inercia a utilizar. Este trabajo de Sabido en el 2017 y también que sostiene o refuerza un poco lo encontrado, lo publicado por Martínez Aranda y Fernández González en el 2016, evaluaron a jugadores de handball, ¿sí? En lo que es squat, en la yo-yo squat, con 4 inercias diferentes, en cuatro días diferentes, utilizando inercias bajas, ¿sí? 0,025, y inercias intermedias 0,050, 0,075 y una inercia alta de 0,100. ¿Y qué encontraron? Que conforme la inercia es más baja, hay mayor posibilidad de encontrar picos de potencia concéntrica, es decir, cuanto más baja es la inercia, mayor es el pico de potencia de la fase concéntrica, y cuando la inercia es más alta, es decir, cuando la carga es más pesada, hay menor pico de potencia concéntrica. Claro, hay más velocidad con inercias bajas y hay menos velocidad con inercias altas. El pico de potencia excéntrica se encuentra con cargas intermedias entre 0,050 y 0,075, pero lo que a nosotros por ahí nos interesa, que tiene que ver con generar sobrecarga excéntrica, sabemos que cuanto más alta es la inercia, mayor es la sobrecarga excéntrica, es inversamente proporcional a la potencia concéntrica o a la velocidad. Entonces, si yo quiero, si mi objetivo tiene que ver con generar picos de potencia concéntrica, es preferible utilizar inercias bajas, ¿sí? O de cargas bajas, pero si mi objetivo tiene que ver con generar un alto nivel de sobrecarga excéntrica, es conveniente utilizar inercias altas. Ahora, en términos de lo que son las repeticiones a utilizar, estos trabajos emplearon, como les decía, un programa de 4 series de 10 repeticiones, o sea, lo evaluaron a través de un encoder, un transductor lineal de velocidad, y después hicieron después de hacer esas 4 series de 10, hicieron 15 repeticiones más. Y lo que encontraron que las primeras 3 a 4 repeticiones, ¿sí? No son las mejores en términos de velocidad, sino que son las que se empiezan a utilizar para ganar o obtener la velocidad deseada, ¿sí? Que siempre hay que pedirle la mejor velocidad de intención de la fase concéntrica para que genere una buena sobrecarga en la fase excéntrica. Que las repeticiones que van entre las 5 y la número 12 son las que mayor potencia producen, pero que las mejores son las intermedias, entre las 5, las 6, las 7 y la 8, dependiendo un poco de la inercia. ¿Qué proponen los autores? Que necesitamos al menos 2 o 3 sesiones para familiarizarnos con el ejercicio, sobre todo cuando el ejercicio es algo complejo, como por ejemplo la realización de una sentadilla en una yo-yo. Es algo complejo para quienes no tienen un cierto nivel de experiencia, por lo tanto se necesitan 2 o 3 sesiones de familiarización. Suponen que se necesitan menos sesiones para familiarizarse con ejercicios simples como lo que es la leg curl o la leg press, aunque hacen falta trabajos de investigación en ese sentido, y que si hay posibilidad de evaluarlo con un encoder, sería lo ideal, puesto que hay una gran variabilidad respecto a las respuestas obtenidas de acuerdo a cada inercia. Es decir, de acuerdo a la inercia, los niveles de potencia varían claramente de un individuo a otro. Si bien hay una cierta homogeneidad o una cierta tendencia a esto que le decía, a encontrar buenos niveles de potencia entre la repetición número 5 y la repetición número 12, esto puede variar de un sujeto a otro, de un deportista o de un paciente a otro, dependiendo, como decíamos, nivel de fuerza, nivel de experiencia previa y demás. Pero si no tenemos la posibilidad de utilizar un encoder, al menos este trabajo nos aporta información respecto a qué carga utilizar,
¿sí? O qué inercia utilizar dependiendo del objetivo que yo tenga, y la cantidad de repeticiones, en donde sabemos que al menos debemos alcanzar entre 8 y 10 repeticiones. ¿Por qué? Porque las primeras 3, 4 repeticiones se utilizan para alcanzar la velocidad, y las siguientes 4 o 5 serían las realmente efectivas, las que generarían la sobrecarga excéntrica, obteniendo las ganancias en términos funcionales y en términos estructurales. Muy bien, en resumen, siempre habría que considerar los distintos tipos de dispositivos inerciales según sus ventajas y sus desventajas, por qué emplearíamos uno y por qué emplearíamos otros. Siempre considerar el objetivo que tengo para el entrenado, para el deportista, para el paciente, y a partir de ahí justificar la utilización de excéntricos, cualquiera sea el tipo que empleemos, sea dispositivos inerciales, sean pliométricos, acentuados por el tiempo o acentuados por la carga. Siempre considerar el año calendario y el nivel de fuerza de cada paciente y el deportista, para a partir de allí determinar qué excéntrico utilizar y cómo utilizarlo en términos de la dosis. Falta un mayor desarrollo respecto a la dosificación y manejo de la carga, o de la inercia a utilizar, sobre todo en otros dispositivos inerciales, no solamente en la yo-yo, o en la camilla americana o la extensora. Falta mayor desarrollo, sobre todo en poblaciones no entrenadas o en procesos de rehabilitación, porque la mayoría de los trabajos publicados tienen que ver con deportistas de alto rendimiento, de élite, o están muy entrenados. Ese trabajo de sabido emplearon deportistas de handball con muy buen nivel de experiencia de la fuerza, con más de 3 años de entrenamiento de la fuerza. Por lo tanto, hace falta mayor desarrollo. ¿Por qué? Porque los pacientes o los deportistas que quizás podamos llegar a tener nosotros tienen otros niveles de fuerza, tienen otro nivel de desarrollo respecto a la fuerza, y quizás no condicen con el mismo manejo de carga o con las mismas características en torno a las repeticiones. Y por ahí sería conveniente emplear otras dosis diferentes a los protocolos generales, de 4x7 repeticiones, y de 5 a 15 semanas, sino también ir jugando con el objetivo que tengo, sea deportista, sea del ámbito del fitness o de la rehabilitación, y emplear programas que incluyan más de 1 o 2 ejercicios, que es lo que generalmente se ha estudiado. Ahora, cuando hablamos de las posibilidades prácticas, también tenemos que mencionar, por supuesto, según la población, ¿sí? Y aquí es cuando encontramos que las aplicaciones prácticas del entrenamiento con características excéntricas, y sobre todo con dispositivos inerciales, es muy amplia, es muy amplia, que va desde el plano del deporte hacia adultos mayores, enfermedades crónicas, como decíamos, el fitness o el acondicionamiento físico general, y el ámbito de la rehabilitación, que es el que luego va a ahondar Diego un poco. En el plano de los adultos mayores, ¿sí? Falta mayor claridad o mayor... no puedo bajar el volumen, perdón. Falta mayor claridad, y sobre todo la evidencia es limitada respecto a la utilización de dispositivos inerciales, pero como tal, o hace un tiempo a esta parte, se sabe o ha migrado mucho la forma de concebir el entrenamiento en esta población. Se sabe que necesitan entrenar la fuerza, sea de naturaleza isotónica, pero si pudiese ser con características excéntricas también. Deben entrenar la fuerza. ¿Por qué? Porque se ha visto que la mejoría de la fuerza mejora la calidad de vida en términos de independencia funcional. Al mejorar la fuerza, mejora la estabilidad, mejora su control postural, disminuyendo el riesgo de caída, y eso es un aspecto no menor a tener en cuenta o considerar dentro del entrenamiento o la rehabilitación, y revierte las cuestiones vinculadas a lo que es la sarcopenia o la dinapenia. La dinapenia entendida como la pérdida de la activación muscular que se produce, y la sarcopenia como esa pérdida de masa muscular que como proceso biológico nos ocurre a todos. Entonces, la evidencia es limitada, ¿sí? Pero hay buenos resultados con programas simples, como este que presentó Borja Sañudo en el 2019, en donde evaluaron 36 pacientes, 18 de ellos se sometieron a un programa de entrenamiento con características inerciales, y 18 fueron solamente un grupo control. Emplearon un programa, fíjense, de 2 a 3 veces a la semana durante 6 semanas, ¿sí? Realizando este ejercicio, una squat sobre la inercial, ¿sí? En 4 series de 9 repeticiones, donde las primeras 2 eran para adquirir la velocidad, ¿sí? Y las últimas 2 eran para ir desacelerando o frenando.
¿Qué encontraron? Mejorías en torno a lo que es el equilibrio postural, mejoría en torno a lo que es la capacidad funcional, medida a través de la prueba de levantarse y caminar, ¿sí? Donde medían el tiempo que tardaba la persona en levantarse del suelo y caminar una serie de una distancia determinada. Mejoraron la fuerza, evaluada a través de lo que es la velocidad media propulsiva del encoder. Por lo tanto, en adultos mayores, si bien la evidencia, como decimos, es limitada y todavía falta más estudios que profundicen, programas simples ya se han encontrado buenos resultados con la utilización de dispositivos inerciales. En torno a enfermedades crónicas, como lo es EPOC, el ACV o Alzheimer, se han encontrado también muy buenos resultados, como este trabajo publicado en el 2014 por Fernández González, en donde valoran a 20 pacientes que, con secuelas post-ACV o persistencia de déficits funcionales después de 2 años de haber sufrido un episodio de ACV, ¿sí? Y lo que hicieron fue simplemente un programa en la LECPRESS, ¿sí? O tipo la prensa inercial que comercializa Evolution, con un programa de 4 series de 7 repeticiones, solamente 2 veces a la semana durante 8 semanas, y por supuesto mejoraron la fuerza, mejoraron la potencia de miembros inferiores afectados y sobre todo mejoraron el equilibrio, la marcha y distintas pruebas funcionales que tienen que ver con pruebas de equilibrio, pruebas de subir y bajar escaleras midiéndoles el tiempo, la prueba de levantarse y caminar una serie de pasos, la distancia recorrida en 6 minutos. Por lo tanto, son aspectos por demás interesantes, de los cuales podemos justificar la utilización de estos dispositivos en estos pacientes o en estas poblaciones, y quizás sí podemos hacer algunas críticas a estos estudios, en donde, por ejemplo, este estudio no tuvo grupo control o no tuvo otro grupo que comparara, por ejemplo, con entrenamiento de tipo tradicional, en donde quizás con el mismo programa de tipo tradicional encontraron los mismos resultados muy similares, pero ya esto deja como un inicio para que siga habiendo mayor profundización o mayor investigación al respecto. En el ámbito del fitness, como les decía, no hay demasiado desarrollo al respecto. Podemos valernos de la utilización de dispositivos inerciales para lo que es ganancias de fuerza e hipertrofia, y con ello mejorar los parámetros ligados a la salud, mejora el perfil lipídico en sangre, mejora la oxidación lipídica, pero que fundamentalmente derivan del entrenamiento de la fuerza y no solamente de la aplicación de excéntricos con dispositivos inerciales, sino que tienen que ver con el entrenamiento en general. Y en el plano del deporte, sí, aquí es donde, junto con lo que es la rehabilitación, hay mayor desarrollo y mayor profundización en torno a la utilización de dispositivos inerciales. Este trabajo publicado en el 2017, Maroto Izquierdo, donde valoran 25 jugadores de handball con un buen nivel de entrenamiento de la fuerza, un buen nivel de experiencia en entrenamiento de la fuerza. Dividieron a 2 grupos. Un grupo utilizó la leg press o la prensa inercial, y otro grupo utilizó la prensa de naturaleza isotónica. Emplearon, fíjense, lo que les decía, el mismo protocolo, 4 series de 7 repeticiones a lo largo de 6 semanas. Y encontraron que el grupo experimental, es decir, el grupo que utilizó la prensa inercial, mejoró la potencia evaluada, o sea, la aplicación de fuerza por unidad de tiempo evaluada ante diferentes cargas, mejoró la altura de saltabilidad vertical, y no solamente mejoró lo que es el vector vertical de la fuerza, sino también mejoró lo que es el vector horizontal de aplicación de la fuerza, como es la velocidad en el sprint de 20 metros, y mejoró la prueba de cambio de dirección o el test T. Por lo tanto, resulta interesante poder incluir dispositivos inerciales en torno a lo que son mejorías funcionales o resultados funcionales en pruebas de rendimiento, en donde no tiene que ver solamente con mover más cargas, sino también movilizar mi propio peso más rápido frente a un cambio de dirección o frente a una aceleración. Este estudio, como les decía, utilizó la leg press, que quizás no tiene un nivel de funcionalidad, puesto que la persona está sentada, no tiene un buen nivel, no requiere un gran control motor como tal, y quizás es una de las críticas que se podría hacer al estudio, frente a este otro trabajo publicado este año, en donde se valoran 34 jugadores de fútbol juvenil, ¿sí? 16 de ellos realizaron un programa pliométrico de tipo tradicional, y 18 generaron un programa de naturaleza
inercial o de naturaleza excéntrica con dispositivos inerciales, ¿sí? Utilizando lo que es el cono, la polea cónica inercial, en gestos de aceleración en 4 metros de multiplanar, no solamente hacia adelante, sino hacia atrás y lateral, y también utilizaron el gesto de simular el remate. Igualaron el volumen en cantidad de ejercicios y en cantidad de repeticiones entre el grupo pliométrico y el grupo inercial. Lo realizaron solamente 2 veces a la semana durante 6 semanas, y también emplearon el protocolo de 4 series de 7 repeticiones. Solo 2 ejercicios por sesión. Y encontraron que el grupo que entrenó con dispositivos inerciales, con la polea cónica inercial, mejoró las pruebas de cambio de dirección, medido a través del test de Illinois y el IT Agility. Mejoraron la velocidad lineal en 60 metros y el test de precisión de tiro, que era una prueba de precisión, y que la hipótesis, digamos, de esta mejoría tenía que ver con mejoras o cambios a nivel de lo que es la coordinación neuromotriz. No encontraron diferencias significativas en pruebas de salto, por supuesto en torno a lo que es el squat jump o el drop jump, es decir, no es que prevaleció, el entrenamiento pliométrico no prevaleció sobre el inercial en las mejorías. Lo que sí, el entrenamiento tipo pliométrico mejoró los tiempos de contacto o lo que es el ciclo estiramiento-cortamiento en las pruebas de saltabilidad. Por lo tanto, a modo de resumen, en el plano del deporte, este metaanálisis publicado por Petre en el 2018, establece que cuando la utilización de dispositivos inerciales nos puede llegar a traer buenos resultados en torno a lo que es la hipertrofia, evaluado a través de lo que es el área de sección cruzada, con programas de 2 o 3 veces por semana durante 5 a 8 semanas, nos va a traer buenos resultados en torno a lo que es la fuerza máxima o la máxima contracción voluntaria, evaluado a través de lo que es el test de repetición máxima, con programas simples de 1 a 3 veces a la semana durante 4 a 10 semanas. Pero sobre todo en el plano deportivo lo que más nos interesa tiene que ver con las pruebas funcionales, es decir, que mejoren el desplazamiento horizontal, disminuyendo los segundos empleados para recorrer una determinada distancia, y que mejoren el desplazamiento vertical según sea el deporte en cuestión. Es decir, por supuesto que si en mi deporte prevalece el salto vertical o la aplicación de fuerza en el vector vertical, me va a interesar aquellos dispositivos inerciales donde pueda generar patrones de empuje contra el suelo, como por ejemplo la yo-yo, mientras que si mi objetivo tiene que ver más con mejorar el desplazamiento horizontal, quizás podemos valernos más de la utilización de la polea cónica, o bien ahora que Evolution sacó la máquina de hip thrust de inercial, también puede llegar a tener buenos resultados en este sentido. Y en el plano de rehabilitación es donde voy a dejar a mi amigo Dieguito Rufino. Voy a dejar de compartir la pantalla para que empiece a compartirla él y que nos comente qué pasa en el plano de rehabilitación. Está silenciado, Diego, ¿eh? Ahí se escucha bien, ¿sí? Ahora sí. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, y respecto, en el plano, ya vimos todas las características que tiene el uso de la sobrecarga excéntrica por medio de dispositivos inerciales. Respecto al plano de rehabilitación, donde hay bastantes trabajos, algunos trabajos se han hecho sobre ligamento cruzado, muy poquito, básicamente siempre para recuperar, digamos, los valores de función y de fuerza. ¿Sí? Algunos trabajos también se han hecho en la parte del área de tendón, en la rehabilitación de lesiones de tendón. Y en el caso de lesiones tendinomusculares es aparentemente donde más implicancia puede llegar a tener, o por lo menos lo que más se ha investigado. Yo les voy a hablar, en un momento les voy a contar un poquito lo que estamos haciendo a nivel de tendón, que es el área donde yo más me desenvuelvo. Contarles un poquito primero cuáles son los grados, digamos, de qué manera un tendón sano se adapta a la carga, ¿sí? En esta revisión sistemática de Bond del año 2015, encontró que el tendón, digamos, se adapta en cargas altas que están por encima de la máxima contracción voluntaria o de una RM,
que es independiente del tipo de contracción, ¿sí? Que necesita de larga duración, o sea, de un tiempo bajo carga considerable, que es muy importante también el tener pausas de reposo para la recuperación y que al menos, por lo menos en tendón, necesitamos de al menos 12 semanas en adelante. A la vez, es interesante este estudio que no se considera tan relevante el régimen de actividad o de carga. Ya puede ser una carga isométrica, excéntrica o concéntrica excéntrica o hasta pliométrica. Respecto a los estudios en pliometría, como adaptación del tendón, como dijo Javi, hay muy buenos estudios, pero siempre en el coentrenamiento entre un tipo de régimen de entrenamiento de fuerza junto con variaciones o intercalado con acciones pliométricas. Respecto a los beneficios que tendría solamente la carga pliométrica, es bastante dispar los resultados por el hecho en que son muy difíciles, son 5 estudios que hay claros, son muy difíciles de evaluar o de resumir por el tipo de estudio y por el tipo de controles que se hicieron durante el mismo. Entonces, realmente los resultados son bastante con poca posibilidad de concluir alguna implicancia. Sí existen algunos estudios en el cual se combina el entrenamiento de fuerza, la adaptación tendón, junto con bloques o acciones pliométricas conjuntas. En lo que refiere a la adaptación del tendón digamos, con patología, o sea, con tendinopatía, se sabe que, por ejemplo, en esta revisión sistemática de Malear y colaboradores, se sabe que desde mucho tiempo que el ejercicio excéntrico es la modalidad más investigada, ¿sí? Eh, porque se ha descubierto una serie de respuestas a nivel estructural y a nivel clínica, pero en este estudio se encontró que cerca de un 45 a un 50% de los pacientes con tendinopatía no respondían de forma, digamos, positiva a un régimen de trabajo excéntrico. Por ende, durante mucho tiempo se utilizó esta modalidad como parte del tratamiento, pero gran parte de los pacientes no se veían beneficiados. Además, se sabe que los ejercicios excéntricos puros, como los que fueron propuestos por autores como Alfredson o como Stanish, suelen ser muy agresivos. O sea, el paciente mejoraba a largo plazo, pero durante el proceso de rehabilitación padecían a nivel de mucha, digamos, con mucha sintomatología. También encontró este estudio que no hay necesidad de aislar el componente excéntrico, que también es muy importante la combinación de tanto la carga concéntrica como excéntrica, y sí se sabe que a nivel excéntrico es la carga en que mejor adaptación generaría a nivel estructural, según algunos estudios, siempre y cuando no sea aislado el componente concéntrico. Entonces, en parte de todo esto que estamos repasando y demás, es donde surgieron algunas preguntas de investigación, que es lo que llevamos a cabo con el estudio que por suerte ya terminamos. Si lo vemos a nivel de lo que es la parte preventiva del entrenamiento puramente excéntrico, fíjense en este estudio de Business, que es un investigador que es especialista en tendón, en jugadores de vóley durante una temporada, en el cual investigó el uso de entrenamiento excéntrico en la prevención de tendinopatía. Y lo dividió en dos grupos. En un grupo que era el grupo control, no hacía ningún tipo no aplicaba ningún tipo de recurso, y en el otro grupo hacía el protocolo de Atherson clásico. Y no encontró, digamos, al final de la temporada, digamos, ningún resultado, ningún beneficio de esta aplicación como entrenamiento preventivo. En otro estudio, que es este estudio que se hizo en jugadores de fútbol de la liga danesa, que se hizo durante un año, se utilizó entrenamiento excéntrico, también el protocolo de Atherson, que es el de utilizar un plano declinado, que básicamente la función que implica usar el plano este es aumentar hasta en un 40% la carga
la rodilla, o sea, en el tendón rotuliano, a su vez de mejorar el descenso por anular, digamos, la activación, digamos, la actividad de los flexores plantares y la movilidad de tobillo, y aumentar un momento de brazo palanca en cadera, junto con un programa de estiramiento, no encontraron, digamos, disminución del riesgo de lesión, es más, aumentó el riesgo de tener tendinopatía rotuliana. Por lo tanto, se hace bastante difícil tratar de utilizar alguna intervención en deportistas que tienen riesgo de padecer, por ejemplo, una tendinopatía, por medio de entrenamiento de tipo excéntrico aislado, ¿sí? En este otro estudio, que también fue parte de lo que fue como el bagaje, el background para generar la pregunta de investigación, se evaluó en jugadores de vóley y de básquet durante una temporada, y se lo dividió digamos, en un grupo en que no hacía nada, también que era un grupo control, y en un grupo que se aplicaba un único ejercicio, que era el squat, ¿sí? Una vez por semana, 4 series de 8 repeticiones en realidad durante 2 temporadas fue, durante 24 semanas. Y se encontró una mejora en la fuerza, ¿sí? Una mejora en el salto, digamos, en el counter moment jump o el salto vertical, y lo más interesante de todo es que no se encontró ningún atleta con tendinopatía rotuliana, o sea que disminuyó el riesgo de padecer tendinopatía rotuliana. Luego otro estudio que se hizo en el año 2011 por Romero y Rodríguez, y con el mismo autor del estudio anterior, se le solicitó a atletas de vóley que realizaran durante 6 semanas este ejercicio, que es el leg press inercial, ¿sí? Con una inercia, fíjense, bastante alta, que es lo que hablaba Javi. Manejar esta inercia no es para cualquier persona, o sea, son deportistas que tienen experiencia, durante 6 semanas, como dijimos, 2 veces a la semana, con un tiempo de actividad o un tiempo bajo carga de menos de 24 minutos. Estos pacientes tenían tendinopatía rotuliana de más de 3 meses y encontraron una mejora en la fuerza, ¿sí? Fíjense, una mejora en la fuerza excéntrica de 90%, una mejora de un 86% de la escala VISA, de la escala que es una escala validada, que lo que hace es evaluar el grado de sintomatología y el grado de función que tiene el atleta. Encontraron un dolor post-entrenamiento en un 60%, y no encontraron cambios a nivel de lo que es la saltabilidad, o sea, la capacidad de salto. Obviamente, como crítica o como detalle, se puede contrastar en el hecho de que eran deportistas con mucha experiencia, que 5 de los atletas continuaban participando, pero fue como la antesala para pensar en algún programa de ejercicios que se podrían implementar en población con tendinopatía, como una opción diferente a lo que se viene estudiando durante mucho tiempo, que son los ejercicios excéntricos, o en los últimos tiempos los ejercicios isométricos, que se ha encontrado, por ejemplo, en personas que tienen tendinopatía rotuliana, tienen buenas respuestas a corto plazo, pero no a largo plazo, y solamente las variables que se han utilizado en la medición han sido variables relacionadas con el dolor, y no tanto con otros cuestionarios u otros registros funcionales que son determinantes para realmente sacar una conclusión objetiva. Respecto, esto ya lo mostró Javier, pero la idea era también mostrarles en qué partió nuestra hipótesis sobre qué tipo de inercia o qué tipo de carga utilizar, y nosotros nos valimos en parte de este estudio, en lo cual se determinó que inercias muy bajas se consigue un perfil de ejecución o ganancia de mucha velocidad y potencia, y inercias medias a altas, mayor compromiso, digamos, mayor posibilidad de generar
sobrecarga excéntrica, pero teníamos la particularidad de que si utilizamos ejercicios que implicara mucha velocidad en personas que tienen tendinopatía, por ejemplo, rotuliana, corríamos riesgo de que nos genere sintomatología, porque todo lo que implica acciones de carga veloz, o sea, lo que se llama el ciclo de estiramiento, acortamiento o almacenamiento y liberación de energía veloz, corremos bastante riesgo de que sea provocativo, por ende, no nos podíamos utilizar esa opción. Si no íbamos a una carga extremadamente intensa, corríamos riesgo de que una persona que no tiene la capacidad funcional y el dominio para hacer un recurso en el entrenamiento, nos podría llevar muchas semanas de desperdicio de sesiones y posiblemente no tenga una buena adherencia a largo plazo. Entonces nos optamos por tener una carga media, que sabíamos que íbamos a tener cierta garantía de generar fases excéntricas, de sobrecarga excéntrica interesantes, pero también que nos permita que la persona se familiarice con el ejercicio y después a las 6 semanas utilizar otra variante de carga, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue reclutar deportistas recreativos, jóvenes, de 18 a 50 años, 18 en realidad, 18 a 42 años en este caso fue la muestra. En este caso les voy a mostrar sobre 20 deportistas con tendinopatía rotuliana en más de 3 meses, que realizaban principalmente deportes como principalmente el fútbol, donde son deportes que son muy provocativos, que implican mucho almacenamiento y liberación y cambio de dirección, aceleración, frenado, salto, como puede ser el vóley y el básquet, y algunos como el CrossFit, algunos deportistas como el CrossFit, que principalmente por lo menos determinaron que aparecían los dolores cuando hacían pruebas en salto de un cajón o ese tipo de recursos en el entrenamiento. Como cantidad de carga de entrenamiento por semana, el 54% de esta muestra ha realizado entrenamiento de 1 a 5 horas por semana y el 44% básicamente entre 6 y 10 horas. Y tuvimos una sola mujer y 19 hombres en la muestra esta, ¿sí? Con una edad promedio entre 27 y 29, 30 años, y lo que hicimos fue evaluar datos demográficos relacionados con, por ejemplo, la edad, el sexo, el peso, la talla, el índice de masa corporal, la lateralidad, el lado que tenía afectado, en este caso fueron todos del lado de un unilateral. Obviamente consideramos el antecedente de la lesión, los días y las horas de actividad física por semana que realizaban. Los cuestionarios que completaron fueron durante 3 veces, completaron la escala visual, el VISA, que es el cuestionario VISA, que evalúa la parte clínica y funcional, específica, validada para pacientes con tendinopatía rotuliana, a las 0 semanas, a las 6 semanas y a las 12 semanas. Además, evaluamos lo que es la calidad de vida relacionada con la salud, que en los últimos tiempos se está cobrando mucha importancia. También evaluamos la escala funcional específica del paciente, que básicamente el paciente relataba 3 actividades que realizaban en el día a día que le generaban síntomas, y en una escala visual análoga del dolor relataban el tipo, digamos, de 0 a 10, el síntoma, una escala de impresión global de cambio que lo que hace es evaluar al final del tratamiento cómo valoraba su recuperación de 0 a 10 y además cómo evaluaba su función también. También utilizamos una escala para analizar si hubo un evento adverso, no considerando en el evento adverso el dolor muscular de aparición tardía que decía Javi al principio. O sea, si el paciente refería dolor muscular, no, digamos, relacionado a la patología, estaba dentro de la posibilidad. Y también evaluamos la adherencia al tratamiento.
Dentro de los test provocativos de carga, que son maniobras que, digamos, pruebas que se realizan a los pacientes con tendinopatía, utilizamos dos, y utilizamos test funcionales como puede ser la movilidad del tobillo, el test de fuerza en 6 repeticiones de lo que es la prensa unilateral y la extensión de rodilla, el salto vertical y el triple hop de distancia o triple salto horizontal, y a la vez evaluó un doctor especialista en imagen, el doctor Marcelliani, le mando un abrazo, lo evaluó la confirmación diagnóstica, digamos, de patología en el tendón, el grado de engrosamiento del tendón y si había o no neovascularización. ¿Por qué nosotros nos surgió la idea de utilizar entrenamiento con sobrecarga excéntrica por medio de dispositivo inercial? Básicamente porque no aislaba el componente concéntrico, o sea utilizaba los dos componentes del entrenamiento, o sea, de la ejecución de un movimiento, por la posibilidad de generar mayor sobrecarga excéntrica en el frenado del movimiento, por la gran capacidad que tiene el recurso de activar la vía, digamos, mejorar la coordinación en las vías neurales, y además por ese potente reflejo miotático que se genera en la transición entre el excéntrico y el concéntrico. Pero corríamos riesgo, como les vuelvo a repetir, de que las acciones que el paciente hacía en el ejercicio nos genera dolor. Entonces, durante el entrenamiento, nosotros tratamos que el paciente no sintiera más de dolor de un 4, un 5 sobre 10. ¿Sí? Los 3 ejercicios, el paciente realizaba una entrada en calor dinámica, ¿sí? Por medio de activación, digamos, por medio de bicicleta y por una serie de recursos de movilidad dinámica, ¿sí? Y luego realizaba 3 ejercicios que son la prensa, digamos siempre de forma bilateral, inicialmente con una inercia de 0,50 kilogramos por metro cuadrado, luego, 4 series de 12 repeticiones en los 3 ejercicios en las primeras 6 semanas, luego el paciente realizaba 4 series de 12 repeticiones con el disco dorado, con el disco plateado que es 0,50, y luego 12 repeticiones con el disco plateado también en la yo-yo. Déjenme si no estoy hablando macana, pero sí. Bien, los tiempos de pausa iban de 2 a 3 minutos y un promedio de 2 a 3 minutos también entre pausa. Este programa nosotros lo comparamos con un grupo control. El grupo control utilizó un programa de entrenamiento de la fuerza que es de forma lenta, ¿sí? Y bueno, básicamente el tiempo de carga de ese otro programa aproximadamente llevaba 45 minutos de ejecución, entre los tiempos de pausa, entre el calor y demás. En nuestro programa, que es el que nosotros propusimos, entrenamiento inercial, los pacientes llevaban aproximadamente entre 32 y 35 minutos, o sea, fue más costo efectivo en el sentido del tiempo empleado durante la sesión. Y los resultados que encontramos es que en una media el paciente comenzó con un score o un puntaje inicial de 49 puntos, 50 puntos, y a las 12 semanas de tratamiento aumentó, fíjense, creo que fueron un 20 y pico % de mejora, y fue significativo la mejora entre 0 semanas y 6 semanas, que fue cuando ampliamos la inercia de 0,50, no siendo significativo, a pesar que sí mejoró, de las 6 semanas a las 12 semanas. Y ahí cuando se nos llenó la cuestión de pregunta, el por qué, si fue que nos quedamos cortos con la inercia o si deberíamos haber dividido las 12 semanas en 3 instancias. Bueno, eso ya nos queda por un análisis más profundo, pero fíjense que todos los pacientes mejoraron en una media de un porcentaje bastante interesante de 50 a casi 72 puntos, en lo que es el cuestionario de
VISA, que es lo que evalúa la clínica y la función, ¿sí? En lo que es el salto vertical también encontramos una mejora, fíjense, no tan significativa para la muestra, habría que evaluar en otros trabajos futuros, pero encontramos una mejora en el salto vertical. También encontramos una mejora en el triple salto, tanto para la pierna dominante como no dominante, ¿sí? Eh, este test, que es el triple salto, es un test validado como indicador de función, lo que es potencia y forma parte de la batería de rehabilitación, digamos, de retorno al juego. También encontramos una mejora en la fuerza, en lo que es la fuerza de empuje, en lo que es una prensa unilateral, horizontal, entre una pierna y la otra. O sea, fíjense que la mejora tanto del lado afectado como no afectado fue bastante similar. También encontramos una mejora en la fuerza en lo que es la extensión de rodilla, que generalmente suele ser muy provocativo con pacientes con tendinopatía rotuliana. Y encontramos también una mejora de fuerza también en el lado no dominante. Entonces, como conclusión de este trabajo, encontramos que independientemente del tipo de régimen que se puede utilizar para la recuperación de un paciente con tendinopatía rotuliana, el entrenamiento con dispositivos inerciales no ha demostrado buen resultado, por lo menos en este trabajo. Ha demostrado ser seguro y tiempo efectivo en el sentido que utilizamos bastante tiempo, 3 veces a la semana, siendo que 3 veces a la semana no sería un inconveniente, por lo menos en esta población, no así como dijo Javi en el tema de rendimiento o en el tema de personas que participan a nivel deportivo o en personas que tienen, digamos, están en competencia o que corren riesgo de tener niveles de fatiga alto y eso puede perjudicar el desempeño deportivo. También coincidimos con todo Fajardo y Sabido que la necesidad de utilizar al menos 2, 3, en algunos casos 4 sesiones para el aprendizaje de la correcta ejecución de los ejercicios, especialmente en el yo-yo squat, que eso es bastante particular, y también que coincide con el gesto de la sentadilla, en este caso cuando nosotros comparamos con el otro programa que incluía el ejercicio de sentadilla. A diferencia de los equipamientos tradicionales, el uso de la carga constante, los beneficios que puede ofrecer los dispositivos inerciales, en que hay una variable bastante aleatoria e ilimitada en la posibilidad de generar fuerza, ¿sí? También la posibilidad y similitud de aplicar estímulos de alta velocidad muy similar a los ciclos de estiramiento y cortamiento que pueden ser beneficiosos para el retorno al juego o para utilizar, digamos, ejercicios pliométricos de saltabilidad en el retorno al juego. Por lo tanto, eso podría ser digamos, un beneficio positivo. La contra, capaz de no tener la posibilidad de monitorear la carga que necesita el recurso un encoder, ¿sí? Faltan más estudios, obviamente, para determinar cuáles son la carga más indicada, pero creemos que, por lo menos en esta población con pacientes con tendinopatía, puede ser una excelente opción y no hay ningún inconveniente, si no hemos tenido inconveniente. Bien, Javi, ¿querés hacer un cierre como conclusión final? Dale. Tendría que... Si querés dejar compartir o... Y después, si te parece, podemos hacer un ida y vuelta para hacer Perfecto. una puesta a punto. Sí, en realidad, solo a fines de concluir un poco lo que fuiste hablando, Diego, y en relación a toda la presentación, nos parece importante, a modo de resumen, o si nos tuviera que quedar un mensaje en torno a lo que es la presentación, esto a la hora de emplear ejercicios con características excéntricas,
Siempre debemos considerar lo que dijimos al principio, los potenciales riesgos y los beneficios, ¿sí? Por supuesto, tener en claro los beneficios que pueden justificar su utilización dentro de nuestros programas de entrenamiento y rehabilitación, pero por supuesto valorar los riesgos de acuerdo a cada persona, a cada paciente o a cada deportista. Resulta beneficioso la aplicación de entrenamientos con características excéntricas en múltiples poblaciones, tanto sea adultos mayores, poblaciones deportistas, en el ámbito de la rehabilitación o la prevención de lesiones, como también lo que es pacientes con secuelas neurológicas. Siempre hay que tratar de asegurar una correcta dosificación y una adecuada progresión para cada población, tarea que no es nada sencilla, puesto que, como decíamos, falta evidencia al respecto, o todavía la evidencia es algo limitada debido a la estandarización de ciertos programas. Por lo tanto, siempre la dosificación debe ir de alguna manera graduada o debe adaptarse en función de cada población. Considerar las distintas posibilidades de aplicación de entrenamiento con características excéntricas, entender que los dispositivos inerciales son solamente una estrategia, una herramienta más dentro de otras posibilidades, como son los excéntricos acentuados por la carga, los acentuados por el tiempo de ejecución, o los ejercicios con características pliométricas o de saltabilidad, en donde los dispositivos inerciales dentro de estas metodologías podrían aportarnos un potencial medio hacia alto en términos de ganancia de hipertrofia, de fuerza y de potencia, comparándolo con otras metodologías. La aplicación de ejercicios con características excéntricas son solamente una herramienta más en el entrenamiento de la rehabilitación y debemos tomarlo como tal, y sugerimos no compararlo, no contrastarlo con los entrenamientos de tipo tradicional, sino que formen parte de nuestro bagaje de herramientas dentro de lo que es la terapia física y valernos de sus beneficios para justificar su inclusión en los programas de entrenamiento. Y por supuesto considerar la utilización siempre teniendo en cuenta el objetivo que tenemos en torno al paciente, sino un objetivo de ganancia de fuerza, de hipertrofia, de potencia, el nivel de fuerza que tiene nuestro paciente, nuestro entrenado, su historia motriz, su historia previa, y el calendario deportivo, ¿sí? Considerando los potenciales riesgos en torno a lo que es daño muscular, inducido por el ejercicio o el dolor muscular de aparición tardía. Y bueno, por supuesto considerar las limitaciones de la utilización de dispositivos inerciales que gira en torno a ciertas ventajas o desventajas de acuerdo a los distintos dispositivos y de acuerdo todavía a una falta de desarrollo de ciertas investigaciones que nos aclaren un poco más la temática en torno sobre todo a lo que es la dosificación. Y ahora sí, Dieguito, bueno, dejo el espacio para... no sé si hay alguna duda. Para que podamos generar una ida de vuelta, que es la parte, me parece, más rica y más interesante de estos encuentros. Esta es nuestra experiencia y la idea era compartir un poco con ustedes cómo trabajamos y qué resultados hemos tenido. Bueno, Diego, Javi, la verdad que impecable la presentación, muy clara, concreta. Gracias otra vez por el tiempo que se nota que le han destinado, no solo ahora que nos han destinado a contarnos a nosotros todo lo que prepararon, sino el tiempo que lleva a preparar una ponencia de este tipo y bueno, agradecido otra vez nosotros, bueno, como oyente, y me imagino que todos los asistentes que se quedaron siempre prendidos también deben estar agradecidos y así nos lo hacen saber en el chat, en el cual también hay preguntas, las cuales les voy a ir comentando, les voy a ir leyendo a continuación, y bueno, ustedes irán viendo de responderlas en conjunto o quién toma la posta para hacerlo. Dale, claro. Bueno, en principio tenemos saludos desde Guatemala, Manuel Quino, que siempre nos acompaña en todas las ponencias que venimos desarrollando. Bueno, saludos también de Martín Colochini,
Qué grande, Martín. que es un amigo y un cliente de Jujuy, que evidentemente los conoce a los dos porque lo llama de genios, así que, bueno, no sé si los conoce tanto, pero bueno. No. Agradecimientos, Osvaldo, bueno, Martín, que estuvimos juntos en la organización, como siempre. Y acá empieza la primera pregunta de Julio, que dice su experiencia con respecto al utilizar con pacientes con secuelas de SB, considerando las sinergias flexoras y el riesgo de espasticidad en estos pacientes. Particularmente en mi caso no tengo digamos, experiencia con pacientes que hayan tenido secuelas de lesiones o enfermedades digamos, neurológicas. Solamente nos guiamos por lo que dicen los estudios. Hay algunos estudios que hablan principalmente por lo que comentó Javi, por lo que implica el control y la importancia que tiene y el beneficio que tiene la ejecución del uso de dispositivos inerciales en la mejora de la coordinación intramuscular, y nada más que eso, yo no tengo experiencia. Exacto. Sí, de mi parte tampoco, Julio. Digamos, solo lo mencionado fue a partir de eso, de la publicación de algunos trabajos de investigación en esta población, pero no es nuestro campo dentro de lo que es la kinesiología o dentro de lo que es el entrenamiento, lo que es el área de neurología. Entonces, no tenemos, particularmente no tenemos experiencia, no obstante los pocos trabajos de investigación publicados en esta población no reportan riesgos de espasticidad o, digamos, han reportado mejorías funcionales y con resultados adversos, perdón. Y lo que sí, quizás lo que haya que mencionar o que haya que reforzar, tiene que ver con que no eran pacientes en estadio agudo, sino que llevaban 2 años post-ACV o post-accidente cerebrovascular. Por lo tanto, quizás es un aspecto no menor en donde habían transitado su periodo de rehabilitación neurológica y quizás ya estaban en un estadio de limitación funcional diferente. Entonces, quizás eso hace que no hayan encontrado resultados adversos como tal. Bueno, seguimos con otra pregunta del doctor Contreras, también de Guatemala. Dicen, los estudios de valoración funcional en pacientes post-tendinopatía de rodilla y que se realizaron en sus trabajos de rehabilitación con el uso de dispositivos inerciales. ¿Por qué no fueron considerados indicadores de función neuromuscular, tales como la electromiografía de superficies en las cadenas musculares implicadas de rodillas? ¿Creen que pudieran tener alguna significancia? Sí, es una buena pregunta, pero el tema es que por una cuestión de recursos no lo utilizamos, ¿sí? No, me hubiese encantado, pero bueno, siempre estamos abiertos a una donación. No, mentira. De hecho, algunos, por ejemplo, el estudio de Romero Rodríguez hacen una evaluación con electromiografía, y hay otros estudios, por ejemplo, de Maroto Izquierdo, de Martínez Aranda, de Vicent Bordás, todos ellos utilizan siempre electromiografía para tratar de registrar el grado de actividad digamos, a nivel neuromuscular, junto con los perfiles, digamos, los resultados de fuerza que los deportistas ejecutan. En el caso nuestro, lo que hicimos fue basarnos a nivel como resultado, como outcome, como resultado final, lo que hicimos tratar de tener un perfil de la valoración final sobre la cuestión clínica, sobre la cuestión funcional, sobre los parámetros de fuerza que normalmente en los estudios en el área no se tienen en cuenta, sobre la percepción del paciente al final del tratamiento, sobre la calidad de vida relacionada a la salud y sobre las variables relacionadas a la parte física. Entonces, de esta manera, nosotros tuvimos como un resultado global de cómo las personas completaban su rehabilitación teniendo en cuenta todas estas características.
Sí, nos hubiese encantado encontrar. Lo único que sí hicimos fue un piloto que hay que desenmarañarlo y analizarlo, que lo que hicimos fue evaluar la fuerza final, o sea, la fuerza máxima por un test de 6 repeticiones en los pacientes que estaban dados de alta, que eso Javier, después me voy a comunicar con vos, lo voy a tener que elaborar. Lo que hacíamos es registrar la fuerza final del paciente dado de alta con la fuerza final evaluado con un encoder en los dispositivos inercial, en el dispositivo principalmente de extensión de rodilla a nivel, con dispositivo inercial, ¿no? Entonces la idea es tratar de hacer un análisis o una regresión lineal o un análisis de correlación entre los valores de fuerza obtenidos en una carga constante con un equipamiento tradicional versus digamos, el mismo ejercicio, pero en la camilla, en el sillón de cuádriceps inercial. Y ver qué nos aparece por ahí. No sé si me expliqué o estoy hablando de verdura. Vale. Bueno, ahí creo que cuando dijiste Sí. lo de la donación del equipo de electromiografía, ya ahí Martín, mirá que ya se está sonriendo. Creo que empezó a ser así, dice yo quiero, así que le vamos a dar la posibilidad de que aporte el Perfecto, hacemos una vaquita. que él tiene para... Seguramente algo vamos a hacer, vamos a hacer. Perfecto. Es interesante, es algo que queríamos hacer, ¿no, Conry? Desde hace un tiempo. Sí. Es una cuestión que tenemos pendiente, pero bueno, de Florida acá está lento el buque, no llegó. ¿No llegó? El electromiógrafo, ya lo iremos a hacer. Bueno, espero que haya quedado respondida la pregunta, doctor Contreras. Seguimos, bueno, Martín justamente, excelente ponencia. Diego Gareto, gracias, excelente Diego y Javi. Bueno, Diego, Andrés Gareto es parte de esta ponencia también, porque si bien no ha estado acompañándonos y no dio la cara hoy por cuestiones personales, está en el detrás de escena de toda esta presentación y bueno, es quien ha puesto el lugar físico ProLife para que podamos desarrollar nosotros esta ponencia y los chicos todo su trabajo en el día a día, así que el agradecimiento va para Andrés también. Emi, gracias Javi y Diego. Andy Cravero, felicitaciones Javi y Diego, muy claro todo y muchas gracias. Tomás Nobrega, excelente Javi y Diego, saludos. Muy buena charla, nos dice Nisi Cardoso, que nos manda saludos desde Perú. Manuel Quino nuevamente, muchas gracias, excelente. Albérico Aliaga, muy bueno. Javi Diego, que tengo entendido que está en Andorra. Andorra está. Muy buena presentación. Nos dice no sabemos quién, desde un Galaxy. Y consulta qué test utilizarían para regular las cargas en ejercicios pliométricos y desplazamientos laterales en polea cónica con deportistas. Esa que es fácil se la doy a Sinari. Sí, en realidad no es tan fácil, para nada fácil. Pero me voy a basar un poco en el último trabajo de revisión de Suyamel, que hacen una propuesta que me parece interesante, que es como les decía, al menos considerar los niveles de fuerza relativa que tienen nuestros deportistas para a partir de allí prescribir los ejercicios pliométricos. Entonces, de acuerdo a los niveles de fuerza relativa, valorado a través de la posibilidad de movilizar el propio peso corporal en sentadilla, valorado a través de una repetición máxima, establecer qué nivel de fuerza relativa tiene y a partir de allí qué tipo de saltos a emplear. Entonces, personas que tengan niveles de fuerza relativa bajos, ¿sí? Es decir, por debajo de una vez el propio peso corporal en sentadilla trasera, evitar aquellos saltos que tengan un componente excéntrico alto y un componente excéntrico alto porque supone un estrés desde el punto de vista mecánico importante o considerable. Para ellos recomiendan la utilización, por ejemplo, de saltos al cajón
o bien de trabajos de salto y amortiguación que no involucran multisaltos o no involucran el almacenamiento y la liberación de energía o ciclo de estiramiento-cortamientos rápidos, sino emplean trabajos de saltos donde el ciclo de estiramiento-cortamiento es más bien lento. Cuando el ciclo de estiramiento-acortamiento es lento es que está por encima de los 300 o 400 milisegundos, y donde ahí el almacenamiento y liberación de energía es más lento, por supuesto, y el estrés a nivel mecánico para el tendón o la unidad miotendinosa es menor. En cambio, y dejar para aquellos que tengan niveles de fuerza relativa más alta, por encima de 1,5 veces o 2 veces el propio peso corporal, a esos deportistas poder emplear gestos pliométricos o de saltabilidad de alta carga mecánica, como puede ser, insisto, un drop jump, en donde el ciclo de estiramiento-cortamiento tiene que expresarse en el menor tiempo de contacto posible, es decir, que tiene que estar por debajo de los 300 o 250 milisegundos. Para esa tolerancia de carga, es decir, ese recibir la caída y volver a impulsarte en un ciclo de estiramiento-cortamiento explosivo, el nivel de stiffness, el nivel de rigidez a nivel de la unidad miotendinosa tiene que ser alto, tiene que ser muy bueno, y para ello el nivel de entrenamiento de la fuerza o de adaptación al entrenamiento de la fuerza tiene que ser muy alto. Entonces, en una persona que es débil o que está en un proceso de rehabilitación o en un proceso de recuperación, ese tipo de propuestas puede representar una carga muy alta, y como decía Diego, en caso de tendinopatía puede suponer la reactivación del dolor, o inclusive en quienes no están con una tendinopatía, emplear ese tipo de propuestas pueden conducir a una degeneración, a una lesión del tendón como tal. Por lo tanto, me basaría en emplear, en valorar la fuerza, ¿sí? De alguna manera, sea a través de esta propuesta que le menciono, u otra forma, pero sí tener en cuenta qué nivel de fuerza relativa tiene la persona, y a partir de allí determinar en qué nivel lo ubicaríamos, si principiante, intermedio, avanzado, y desde allí construir una escalera de ejercicio de saltabilidad de menor a mayor carga mecánica, ¿bien? En donde quizás primero trabajar bilateral y luego unipodal, primero saltos sin caída y luego saltos con caída, bueno, ir haciendo como una escalera, una propia escalera. Suyomel, en ese trabajo de revisión, en cualquier caso yo después paso mi mail para compartir la información, pero establece como un cierto nivel de progreso, y que me parece que está bueno considerarlo, tener en cuenta. Y respecto al desplazamiento lateral, una de las posibilidades, si se quisiera monitorear, por ejemplo, con dispositivos con el cono, la polea cónica, podría ser con un test que se llama shuttle lateral, corregime, ¿sí? Sí, perfecto. Tratar de medirlo con un encoder, X cantidad de repeticiones en el menor tiempo posible, si uno lo que quiere hacerlo en un equipo competitivo o demás, ¿no? O un acelerómetro. O un acelerómetro, ya. Que más Para económico. eso tenemos el Valkyria Trainer Polea, De paso pasamos el chivo. para que puedan valorarla y evaluar los desplazamientos laterales, en la polea cónica, por supuesto. Teniendo en cuenta la distancia recorrida y los perfiles de rendimiento, lo que es la fuerza y la velocidad. Sí, seguimos con los comentarios. Bueno, el doctor Contreras agradece tu respuesta, Diego. Nancy Valladares, también de Guatemala, saluda y agradece por la conferencia y por compartir la literatura. Bueno, Andrés Gareto nos está agradeciendo el agradecimiento que les hicimos, y bueno, nos comenta también que Martín Colochini tiene que ver en esto de haber arrancado con el proyecto de ProLife y todo lo que se desarrolla ahí adentro, así que va hacia Martín también el agradecimiento por el aporte. Tobías, muchas gracias. Bueno, Martín Colochini manda un abrazo fuerte, y Diego Quete, que es también un asistente perfecto a estas ponencias, nos agradece como siempre la ponencia, que estuvo muy buena. Ya no se ve que no hay más consultas ni comentarios, así que bueno,
no queda más que volver a agradecerle, muchachos, por el tiempo, por la predisposición, por la onda y bueno, por la amistad y el tiempo que nos destinan siempre cada vez que vamos para Córdoba. Nada, muchas gracias a ustedes, Conry, Javi, por el tiempo, por siempre apoyarnos cuando nosotros necesitamos algo. Principalmente de mi parte, cuando yo tenía este proyecto en la cabeza, y ustedes se prestaron tan amablemente a asistirnos en todo, absolutamente en todo, y eso que soy intenso, pero bueno, estoy muy conforme realmente con todo lo logrado y bueno, próximamente va a estar publicado, así. Vamos, Todo bien. Estamos esperando ansiosos ver tus resultados, tu desarrollo, Diego, y bueno, que sirva para que puedas cumplir también el objetivo de todo esto, ¿no es cierto? Sin ninguna duda. Así que nada, muy feliz, muy contento por estos inerciales queridos que son una excelente opción para trabajar como variantes y que encima te da inacabables posibilidades para entrenar, para prevenir, para tratar. Obviamente, como dijimos, teniendo en cuenta la información que se va construyendo en conocimiento y nada. Así que muchas gracias. Bueno, De mi parte, agradecerles. No sé si tenés algo para aportar, para decir. Yo sigo escuchando porque vengo aprendiendo como loco. Fue excelente y le agradezco ahí como es al doctor Contreras en Guatemala, porque también ha sido un asistente casi perfecto de todas las charlas. Sé que estaba muy interesado esperando la charla de los chicos. Él quiere ayudarnos a crear una revolución, ahí, una evolución en Guatemala. Seguramente lo pondré en contacto porque bueno, cada día tenemos gente más interesada y todo esto ayuda muchísimo. Seguramente a los chicos también les servirá entrar en contacto con él y quién dice, aparece una charla de estas en Guatemala dentro de poco o en cualquiera de los países donde estamos tratando de trabajar. Nada más que agradecerles, imposible, ¿no? Todo lo que comparten sin tener ningún problema. Mucha gente no comparte ni la mitad de las cosas que ustedes han compartido hoy, así que les súper agradecemos. A nosotros nos abre la cabeza. Yo estuve así, Conrado me quería hablar de otra cosa. Le digo, no, para que esto está buenísimo. No, increíble. Así que muchas gracias. Gracias. Y vamos a arreglar lo del electromiógrafo pronto. Bien. Viene Papá Noel, Javi. Florida, Córdoba, directo, y bueno, y con algún asado y algún fernet por medio, le sacamos el electromiógrafo. Sí, por ahora necesitamos un vuelo de estos de... ¿Cómo se llama? Ya no sé ni cómo se llaman. Para llevar. Repatriado. Exacto. Pero ya dentro de poco volveremos a la normalidad. Bueno, un abrazo para todos y muchas gracias a los que estuvieron presentes y a los chicos otra vez por todo el tiempo que le destinaron. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Y por la invitación. Abrazo. Chao. Chao. Nos estamos viendo.